Muy buenos días a todos los participantes a este taller. En este caso vamos a mostrar por primera vez el QDA Miner, que es una herramienta de las posibles que se tienen para hacer análisis cualitativo. En este caso es una herramienta especializada para el análisis de textos e imágenes. Adicionalmente, va a estar acompañado de dos herramientas más, que es el QDA Miner. Es una herramienta para análisis de datos cualitativos que nos va a permitir realizar la codificación de forma fácil, realizar anotaciones, hacer recuperación del trabajo que se ha hecho con la codificación dentro de los documentos, especialmente tipo texto e imágenes. De hecho, el programa maneja una gran cantidad de formatos que nos va a permitir obtener de diferentes fuentes esta información. Adicionalmente, podemos comentar cómo también podemos recuperar información a partir de bases de datos, es decir, de trabajos hechos con encuestas de preguntas cerradas y al mismo tiempo con preguntas abiertas, que serían más adecuado trabajarlo en este tipo de herramientas. Bien, para ello vamos a contar, permítanme un segundo. Vamos a contar con la posibilidad de trabajar con dos herramientas adicionales que van integradas, que esa es la magia de QDA Miner, contar con dos herramientas adicionales, una de ellas para hacer análisis de contenido y minería de datos, y otra para hacer análisis estadístico y otro tipo de procedimientos más avanzados. A esto le llamamos el ProSuite, que es la integración de estas tres herramientas. ¿Cuál es la estructura y el área de aplicación? En primer lugar, vamos a poder disponer de la recuperación de estas dimensiones de orden cuantitativo, es decir, trabajando con variables tanto numéricas como categóricas, que nos va a permitir documentar algún tipo de análisis estadístico complementario a al análisis cualitativo, orientado especialmente al análisis de datos textuales, como habíamos mencionado, y de imágenes. En la parte del análisis cualitativo vamos a contar con algunas herramientas adicionales en las cuales tenemos posibilidad de hacer análisis de contenido, minería de datos. Vamos a poder recuperar la información tanto de la codificación como de búsquedas complejas a partir de las coocurrencias, de los cruces, de la parte de variables, como de las categorías. Y por último vamos a tener algunas herramientas de técnicas de lingüística, llamadas también lingüística computacional. Adicionalmente vamos a tener algunas otras funcionalidades en las cuales podemos asociar, donde podemos hacer identificación de coordenadas geográficas o series de tiempo a través de fechas, en la cual esta información que esté asociada a datos codificados da la posibilidad de crear mapas dinámicos y líneas de tiempo que pueden ser interactivas. Otras funcionalidades, ya en la parte estadística, vamos a recuperar información a través de análisis de correspondencia,
podemos hacer visualización de gráficos y ya más adelante les mostraremos otro tipo de funcionalidades. Bien, vamos a comenzar con el programa. En primer lugar, la interfase está organizada de una manera gráfica. Vamos a contar con varios paneles en los cuales, en primer lugar, vamos a tener un menú principal que está organizando todas las características del proyecto, desde la creación de uno nuevo hasta la recuperación de uno ya trabajado. Es posible unificar proyectos grupales, decir, trabajo de equipo. Podemos hacer fusión de los proyectos, también los podemos duplicar o enviar por correo electrónico. Podemos agregar casos o documentos, los cuales más adelante vamos a describir un poco más en detalle. Podemos también crear o agregar variables a partir de datos que ya estén trabajados, o también la codificación, el manejo de los documentos, y está la recuperación ya específica de textos, donde podemos adicionalmente brindar algunas opciones para una codificación más rápida y eficiente. También las herramientas ya propiamente de análisis, donde tenemos, por ejemplo, la frecuencia de codificación, los análisis de conglomerados, secuencias de codificación o matrices que nos permitan observar la codificación de acuerdo a dimensiones sociodemográficas, es decir, de variables de tipo cuantitativo. Bien, y por último, pues vemos aquí la integración de las dos herramientas, como son el WordStat y el SimStat. Bien, en primer lugar, aquí ya vemos una base de datos abierta. Luego vamos a devolvernos para abrir o crear un proyecto más bien de cero. Aquí vemos los diferentes casos. Vamos a tener una lista de casos. Esta información fue recuperada a partir de una tabla de datos. Está en una hoja de Excel, y inmediatamente el programa recupera automáticamente no solamente los casos que va a identificar por una variable específica, sino con un identificador único, digámoslo así, y adicionalmente va a identificar las preguntas cerradas, que son las dimensiones de orden cuantitativo, y que nos van a permitir posteriormente evaluar. Adicionalmente vamos a tener las preguntas de tipo cualitativo, que identifica como preguntas abiertas, en las cuales podemos trabajar lo que en este caso los niños nos han descrito. Se trata de un ejemplo en la cual se les aplicó una encuesta a niños de colegio acerca del uso de la televisión en el aula escolar. Entonces, se les pidió, por ejemplo, que hicieran una composición de acuerdo a los aprendizajes que ellos han obtenido con este uso de la televisión. Bien, enseguida en la parte inferior vamos a tener los códigos que están organizados en unas dimensiones, los cuales el programa llama categorías, y los códigos propiamente, que serían ya las categorías emergentes, son organizadas jerárquicamente de acuerdo a las dimensiones, y de esta manera pues nos va a permitir también una codificación manual y trabajar con el libro de códigos. Visualmente luego les vamos a mostrar el libro de códigos. Bien, este es el ambiente de trabajo. Categorizar acá es muy sencillo. Lo podemos hacer, por ejemplo, marcando simplemente
una frase o un párrafo de qué han aprendido. Entonces podemos buscar una categoría que se ajuste. Podríamos mencionar en este caso a los personajes de Los Simpsons. Dicen que han aprendido de Los Simpsons. Hay varias formas de hacerlo. Puedo arrastrar la categoría directamente sobre la cita y de esta manera queda enunciada la creación de esa referencia de texto. También lo podemos hacer señalando o, bueno, en este caso lo que queremos mostrarles es que podemos agregar no solamente las categorías, sino la creación de comentarios. Entonces, que sean, pueden ser datos de campo, que tengamos registrados adicionalmente o referencias bibliográficas que alimenten nuestro análisis. Bueno, también lo podemos hacer, otra manera de resaltar, digamos, las categorías, o podemos adicionar una categoría a partir del menú superior, en el lapicito, en el signo más. Podemos agregar, por ejemplo, algún tipo de información. Ellos hablan de los cómics. Entonces podríamos agregarlo bajo una categoría, que puede ser esta que está, personajes y programas, y OK. Esa sería otra forma de hacerlo. Una tercera forma de hacerlo podría ser dando doble clic sobre el segmento señalado y la categoría que le corresponda. Esta sería una forma fácil y rápida de hacerlo, la categorización. Bien, enseguida vamos a mostrar muy rápidamente las formas de trabajar o recuperación de información. Entonces voy a salir un momento. Vamos a regresar al programa. En este caso voy a hacer una recuperación de una base de datos a partir de una tabla de Excel en el cual se ha recogido numerosas encuestas con preguntas cerradas y abiertas. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Tenemos diferentes opciones, podemos hacerlo inclusive desde una lista de documentos e imágenes, en el cual, si ustedes tienen la organización por carpetas, es posible recuperar toda la estructura a partir de esas carpetas y generar la información directamente dentro del programa para mantener la clasificación de la información que tenemos. Bien, había prometido hacer la importación desde un archivo de datos, entonces vamos a proceder a hacerlo. Vamos a proceder a capturar esta tabla de datos. Él nos pide que bauticemos nuestro proyecto. Podemos dejarlo con el mismo nombre. Guardamos. Bueno, podemos indicarlo con otro nombre, no hay problema. Bien, de lo que se trata es la posibilidad, si tuviéramos más hojas, en este caso solamente tenemos los datos, a veces podemos tener una hoja de códigos, información adicional, algún análisis hecho en Excel, y él tomaría la hoja de datos, le vamos a decir que todo, y lo importamos. De esta manera, tan simple como
llamar esta tabla de datos, como lo hace cualquier programa de orden estadístico, por ejemplo, va a recuperar tanto las variables con sus respectivos significados como el número de casos que estamos trabajando. Y de por sí recuperará también las preguntas abiertas para proceder a la respectiva codificación. Bueno, este proceso no suele durar mucho, depende del número de casos. Estamos hablando de un número mayor de más o menos 3.000 datos. Esperaba que funcionalmente fuera más ligero. Estoy trabajando en otra máquina que no es la mía y por esto no calculé los tiempos de recuperación, pero seguramente si tenemos eh, unos segundos más vamos a poder recuperar dicha información. Bueno, consejos de pronto para esta parte. Tener los datos muy bien organizados, eh, tener la tabla perfectamente dispuesta de la misma manera como caracterizamos una tabla de datos para un trabajo estadístico, es decir, las variables y los casos organizados en filas y columnas, de tal manera que no haya ningún problema, por ejemplo, un campo único que nos permita eh, recuperar los casos con un dato único. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una tabla de las que estamos recuperando originalmente, cómo estaba dispuesta. A ver en qué vamos, creo que está un poco lento. Bueno, el producto ya lo vimos. Yo voy a detenerlo, solo les voy a mostrar la tabla para ganar un tiempo. Como les digo, es una gran cantidad de datos. Y vamos a proceder a trabajar con una base de datos. Bueno, ya les muestro la estructura. Lo típico, sin encabezados. Las variables van en las columnas. Perfectamente organizadas. Estamos hablando de 3.003 casos en esta tabla. Aquí vemos los nombres de las variables y los respectivos casos en sus filas. De tal manera que está toda la información tabulada. Puede hacerse a partir de encuestas con pregunta abierta en línea, ¿sí? Con formularios en línea, sin ningún problema. Bien. Vamos a abrir el proyecto que tenemos preparado para ustedes y vamos a proceder con las opciones de apoyo para la recuperación de los textos, las herramientas de búsqueda. Entonces, en primer lugar, tenemos la recuperación de textos de la información. Podemos, por ejemplo, buscar en campos específicos, en preguntas específicas. En este caso, vamos a usar la composición, que es la más densa. Podemos utilizar los documentos en el caso de querer hacer un inventario de dónde aparece, pero lo más adecuado sería utilizar oraciones o párrafos completos que tengan sentido. Adicionalmente,
contamos con esta ayuda. Solo debe recuperar los textos no codificados para no caer en una codificación redundante y evitamos de esa manera que no ocurra. En este caso vamos a hacer búsqueda de algunas palabras claves respecto a lo que los niños comentan que han aprendido, por ejemplo, de los noticieros o de las noticias. Podemos utilizar búsqueda de palabras completas. Podría no serlo porque podrían estar palabras asociadas, podrían haber noticieros, noticiosos, etcétera. En este caso podría buscar la cadena inicial de la palabra. Vemos que podemos hacer uso de operadores lógicos como el operador OR, y podemos activar el caso sensitivo que se refiere a que no importa si están en mayúscula o en minúscula. Entonces, de esta manera, y solo traeríamos los segmentos de texto no codificados. Ahora vamos a buscar, en este caso procedemos a buscar. Bien, aquí nos da la oportunidad de ir rastreando cada documento. O sea, es una búsqueda que nos va a permitir hacer revisión de lo que vamos encontrando y tomar la decisión o no de codificarlo. De tal manera que podemos seleccionar una categoría e ir categorizando cada segmento, que sería poco práctico, pero funcionalmente de forma cualitativa. También lo podríamos hacer masivamente en caso de que hubiéramos hecho lectura de los segmentos que nos conviene y asociarlo a una categoría. En este caso lo vamos a hacer individualmente. En el lápiz verde podemos hacer la categorización del respectivo segmento e ir asignando la categoría. Pero también tenemos la posibilidad de seleccionar todos los segmentos en el lápiz verde y amarillo, en el resaltador verde y amarillo, que está enseguida del verde, y con el signo más podemos crear incluso nuevas categorías si fuera el caso. Entonces aquí nos dice que si estamos seguros, porque pues no es lo habitual, creo que en lo cualitativo nos sometemos a la lectura y la relectura de tal manera que da esta posibilidad, pero estas autocodificaciones son obviamente buenas en el caso de términos muy específicos, pero amerita una revisión exhaustiva antes de cualquier análisis. Y por supuesto, en el análisis de contenido se puede ser aplicado en investigación de mercados, etcétera. También podemos trabajar en la parte de bibliometría. No lo mencioné, pero hay la posibilidad de recuperar estructuras bibliográficas procedentes de Reference Manager, de EndNote, de salidas bibliográficas donde estén definidos los campos, sea en texto, y él recupera a partir de esas estructuras los casos bibliográficos sin ningún problema. Bien, entonces estamos seguros que vamos a codificar todo este número de citas o de referencias de texto. En este caso eran párrafos completos. Y podemos, por ejemplo, ejecutar el WordStat para ver los segmentos recuperados. Las dos herramientas están integradas en diferentes procesos que pueden ser llamados en el momento en que se requieran.
Aquí entonces vamos a poder construir nuestras palabras de búsqueda, nuestro diccionario de categorías, lo podemos integrar, podemos hacer listas de exclusión de palabras también, podemos visualizar, bueno, perdonen un segundito que tuvimos un inconveniente con esta máquina, vamos a ver si podemos proyectar desde la auxiliar. Yo voy alistando el proyecto, ya lo tienes abierto. Okay. Una vez que hemos terminado, obviamente la categorización, a ver, vamos a pedir de nuevo la búsqueda. Ok. A ver si ya podemos abrir el módulo. Gloria, buenos días. Gloria nos pregunta que más o menos cuánta memoria requiere el programa para funcionar sin inconvenientes. Bueno, realmente entre más memoria mucho mejor, pero lo recomendable son 4 gigas de RAM para que no haya inconvenientes de trabajo. Este es un equipo auxiliar donde estamos trabajando porque tuvimos inconvenientes con el audio. Bien, entonces lo que podemos hacer es hacer uso de los diccionarios con el WordStats. Vamos a tener disponible, por ejemplo, las exclusiones en español. Podemos seleccionar el idioma. Veíamos que estábamos seleccionando allí, en el cual tenemos una serie de palabras que podemos incluir o excluir de acuerdo al tipo de investigación que tenemos. Podemos hacer el análisis de frecuencias. Aquí vemos la tabla. Podemos incluir a la lista palabras que no sean significativas. Vamos, por ejemplo, a ver si encontramos una que no, por ejemplo, de pronto esa palabra dan, las otras sí están relacionadas con el uso de la televisión. Ok, bien. Y podríamos, por ejemplo, graficar o trabajar con estas, con un grupo, las más frecuentes. Entonces aquí vemos la gráfica de las palabras más frecuentes. Podemos verlo tanto en forma de gráfico, de pie, etcétera. Tenemos diferentes presentaciones. ¿Sí? Tenemos la nube de palabras. La tenemos. Sí, el pie. Podemos inclusive incluir en el conteo la palabra clave, en el contexto, perdón, podemos buscarla en contexto y nos va a mostrar de forma interactiva, de forma más quality, la información que está asociada a una sola palabra. Entonces, en este caso, la palabra noticias, aquí lo vemos como palabra clave y esto lo podemos recuperar. También podemos verlo en forma de texto en caso de que fuera de especial interés, que nuestro trabajo fuera acerca
del aprendizaje con los noticieros, entonces perfectamente podríamos en el icono que aparece allí en la parte superior, nos mostraría, bueno, algunas diferencias con Atlas. Por ejemplo, vamos a poder hacer todos estos análisis estadísticos avanzados. En Atlas no contamos con una herramienta lo suficientemente bondadosa aún. Hay la posibilidad de exportar las tablas de resultados de búsquedas, las matrices que vamos generando, pero no tenemos la posibilidad de hacer estas estadísticas avanzadas que estamos pendientes de mostrarles. También la posibilidad de interactiva, de autocodificación, que en el caso de la autocodificación de Atlas no es posible hacer una revisión exhaustiva salvo una búsqueda manual. En cambio, acá todo el tiempo vamos a poder revisar la información que está asociada a tanto de forma gráfica como en los procesos estadísticos multivariados. Todo el tiempo vamos a poder recuperar tanto los casos como los códigos y las categorías que puedan estar asociadas. Bueno, es posible recuperar proyectos. No estoy seguro. Por favor, nos confirman si continuamos escuchando. Esperemos ya estemos viendo la pantalla del otro equipo. Jaime, gracias. Ok. Perfecto. Entonces, estábamos mostrando las búsquedas y la conexión que hay con el WordStat, donde vamos a tener la disponibilidad de diccionarios en diferentes idiomas, incluyendo el español. Esa es otra cosa que hay que destacar de QDA Miner, que está traducido, que tenemos todo el ambiente en español y contamos, por supuesto, con los diccionarios respectivos para la minería de datos con el diccionario en español. Tenemos aquí algunas muestras. No, había que hacerla, perdóname, hay que hacerla por frases. Aquí, composición, correcto. Buscamos no los documentos, vamos a buscar oraciones, correcto. Perfecto. Ok. Sí, estamos viendo la diferencia, Gloria, con un equipo de 4 gigas también, pero es un i7. Vemos que se desempeña mucho más rápido, más eficiente. Aquí vemos que es de inmediato. Así que esa recuperación que estaba haciendo se debió hacer muy rápido. Bien, volvemos a escoger nuevamente una lista de categorías que podemos graficar, podemos guardarlas como imagen, imprimirlas, etcétera. Podemos capturar la imagen también, copiar al portapapeles para pegar a nuestros informes, etcétera. Aquí vemos el PI, vemos, por ejemplo, las palabras en su contexto, la categoría o el código de noticias, lo podemos ver ya directamente en los textos y, como les decía, podíamos recuperarlo también como solo texto. Es decir, tener un reporte de la información no solamente de manera gráfica, sino que quedó detrás. Sí. Vamos a tenerle paciencia, son
habíamos escogido un ejemplo con numerosos casos para mostrar esas bondades de la posibilidad de trabajar con argumentos estadísticos. Bueno, nos quedó en segundo plano la salida del reporte. A ver si podemos solucionarlo. Bueno, les comentaba respecto a la recuperación de proyectos, por ejemplo, maneja la posibilidad de Aminer podría recuperar proyectos exportados con XML. Sin embargo, confiaría más, por ejemplo, en las versiones de XML de Atlas 5 y 6. No confiaría en la versión de Atlas 7 porque existe la filosofía del repositorio donde de pronto los proyectos no tienen los documentos de una manera directa con un camino de búsqueda, sino que es una copia de los documentos y esto podría dificultar, pero proyectos provenientes de versiones como la 5 y la 6 es posible recuperarlos. Bien, ya estamos de nuevo con el proyecto. Vamos a mostrar otra opción en el cual podemos encontrar, por ejemplo, palabras o expresiones similares. Simplemente basta con un clic derecho donde podemos encontrar oraciones que sean similares o oraciones especialmente que tengan sentido. Podemos cambiar el idioma, pero bueno, él lo va a buscar de todas formas. No hay problema, podemos predefinirlo en las opciones. Aquí tenemos la salida. Lo interesante acá es esas búsquedas a través de frases completas, ya no de palabras sencillas, sino de asociación de palabras. Esto lo hace muy poderoso porque adicionalmente vamos a poder seleccionar aquellas que cumplen el requisito o que nos interesan para asociarlas a una categorización, por ejemplo. Entonces podríamos agregar o una categoría nueva o una categoría existente, en este caso el famoso personaje mexicano del Chavo del Ocho. Lo vamos a codificar todas las frases, todos los hallazgos o los que hayamos seleccionado, ¿ok? Y en este caso estarían incluidos dentro de esta categoría que habíamos mencionado. Bien, también vamos a poder hacer otro tipo de tareas como por ejemplo la recuperación de codificación, es decir, si queremos una búsqueda en el cual podamos incluso hacer el uso de operadores lógicos o de varias categorías simultáneas, podemos hacerlo a partir de buscar en el elemento que queremos o en los documentos completos y podemos usar condicionales. Podemos hacer uso también de las variables para estas búsquedas y tendríamos los textos recuperados
podemos utilizar el reporte. Vamos a ver que nos funcione este. Ya, aquí está. Buscaría todas las citas o referencias de texto asociadas de tal manera que nos indicaría a qué caso pertenecen, y si hubieran comentarios también vendrían incluidos dentro de nuestro reporte, o hipervínculos. Bueno, podemos obviamente crear elementos individuales. Podemos dentro de las variables pedir algunas estadísticas también. Podemos pedir la frecuencia de la edad, por ejemplo, en forma gráfica, en tabla y en gráfico. Aquí vemos que los niños son entre 7 y 9 y 7 y 15 años, veíamos cuando estaba organizada. Aquí vemos la frecuencia de participación de diferentes maneras. Podemos también graficarlo tridimensionalmente con la misma movilidad de gráficos con la que cuentan otros programas, y adicionalmente podemos ver un diagrama de tallos y hojas. Bien, aquí también podemos visualizar por las zonas de estudio. Podemos graficarlas, tener esas tablas de frecuencia. Todo lo que yo haga puede ser llevado externamente a través de salidas, de guardados, que pueden ser imágenes o textos o tablas, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Podemos también hacer lo equivalente a una tabla de contingencia o a un crosstab, en el cual podemos cruzar, por ejemplo, las zonas de acuerdo a la participación por sexo de cada una de las zonas. Ahí tenemos la tabla y tenemos también la de forma gráfica. Es decir, que no necesitamos adicionalmente ningún otro programa para hacer la recuperación de la información. Podemos utilizar condicionales para la búsqueda de categorías. Podríamos utilizar las variables también. Sí, en el caso de que quisiéramos utilizar una variable, por ejemplo, si vamos a usar la variable sexo, y si cumple alguna condición que solamente nos muestre qué dijeron las niñas, por ejemplo. Ok. Y aquí nos indicaría, bueno, en este caso nos buscó todo porque finalmente no colocamos el condicional, y aquí nos daría la información asociado. La podemos organizar simplemente picando en la palabra sexo. Podrían quedar organizados niños y niñas. Ahí veríamos a las niñas y después a los niños. Bien. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Seguramente más adelante vamos a poder mostrar un poco mejor, sin este problema técnico que se nos ha presentado, de manera que vamos a pasar a la sesión de preguntas.
y agradecerles por su participación. Bueno, esta última que le queremos mostrar, que es la frecuencia de categorías contra una de las variables. Pues, por ejemplo, podemos buscar algunas categorías. En este caso podemos simplemente, vamos a hacerlo a manera de conteo y vamos a utilizar por ejemplo, el sexo nuevamente, sería fácil de ver, o las zonas, mejor, perfecto. Y ahí tendríamos el conteo por zona en el caso de las categorías del personaje y que él aprende. Podemos verlo en forma gráfica, ¿sí? Vemos la representación del número de casos con el diagrama de círculos. Podemos cambiar los diseños sin ningún problema. Podemos exportarlo, guardarlo sin ningún lío. Ok. Bueno. Bien, entonces con esto finalizamos el taller. Mil disculpas por el inconveniente técnico que tuvimos y vamos a esperar las preguntas que ustedes tengan. Bueno, José Miguel nos pregunta si hay un demo para practicar. Sí, en la página que les voy a enviar, www.provalis.com, van a encontrar el demo. Ok. Y Clemencia me dice que también, José, les envían el demo en caso de que ustedes lo necesiten. Bien, Marco nos pregunta cómo se puede analizar las referencias bibliográficas. Bien, en primer lugar, las referencias las recuperaríamos a partir de un formato, puede ser plano o un punto .ris, en el cual generalmente están, digamos, toda la disposición de los campos de la bibliografía, y así como pudiste ver, va a quedar en forma de tabla y vamos a poder codificar. Por ejemplo, hacer el análisis de los abstracts, el análisis de los títulos, y seguramente las palabras claves podrían ser utilizables para como códigos. Bien, José nos pregunta si se puede integrar con un programa de reconocimiento de caracteres OCR. Bueno, pienso que sí, José. Me imagino que tú estás pensando, por ejemplo, en la captura de información o de imágenes a partir del OCR. Seguramente que sí. El programa permite todos los formatos de texto, incluyendo PDFs, HTML, RTF, DOC, DOCX, e incluso TXT. Entonces no habría ningún problema en la recuperación o la integración de esos documentos de reconocimiento a partir eh, de un escáner o de otros dispositivos. Entonces no tiene ningún inconveniente, sería totalmente compatible.
¿Qué empresas o instituciones se está usando en Colombia? Bien, en este momento hay áreas de aplicación. No te sabría responder concretamente quiénes lo estén usando, pero en áreas como la lingüística, en investigación de mercados, en la parte de bibliometría y seguramente a futuro, bueno, que sepamos también en ingeniería y en minería de texto seguramente va a haber mucho interés en estas utilidades. Sí, a nivel mundial realmente se utiliza bastante, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Es donde mayor aplicación ha tenido. Sara, sí, es posible conseguirlos individualmente. De hecho, lo más recomendable es utilizar la suite completa, los 3 programas, es decir, el QDA Miner, el WordStat y el SimStat. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades de cada uno, podrían incluir cada uno de estos paquetes en la medida en que lo requieran. Sí, no lo alcanzamos a mostrar porque tuvimos unos retrasos de tiempo importantes, Sara, pero por supuesto que hay análisis de clúster, que es la fortaleza del programa. Bueno, la segunda pregunta me queda para consulta. Sí, me queda consulta, pero seguramente que lo segundo que me preguntas, que si QDI Miner tiene un módulo de análisis eh, de reconocimiento de la estructura muestral de una encuesta, como lo tiene Stata con el comando para Survey, tendría que preguntar. Es muy probable que en SimStat exista el módulo como tal. Ya que él habla más de la parte de investigación de mercados, realmente se hace una aproximación porque este software nos permite realizar un acercamiento mucho más avanzado a los métodos mixtos, a la minería de texto y al análisis estadístico de datos textuales. Lamentablemente por las fallas técnicas no pudimos mostrar esa gran variedad que tiene tanto en la parte visual como en la parte de análisis, los análisis de conglomerados, los diferentes formas de visualización que son comunes tanto en análisis de contenidos, análisis de discurso y análisis de comportamiento del consumidor. Entonces son áreas comunes tanto para las personas que trabajan en investigación de mercados, que trabajan con grandes cantidades de información textual. Básicamente ese es el nicho a donde está apuntando una herramienta como esta, porque si ustedes se dan cuenta lo que hace es incrementar las ayudas de búsqueda, codificación automática, búsqueda de frases completas, que es algo que la mayoría de los software cualitativos no tienen. En el caso de Atlas no lo podríamos hacer con frases completas, con nombres compuestos, que es el gran problema que tendríamos para trabajar estos datos. Rubén, se puede utilizar para construir teoría como NVivo. Similitudes y diferencias, en el caso de NVivo está muy orientado también a métodos mixtos, de pronto con unos procedimientos mucho más ligados a los análisis cualitativos
clásicos, más formales, pero por supuesto también podría utilizarse para esta construcción teórica. Si ustedes se fijan en la primera parte, había una gran similitud con programas como Atlas TI, como NVivo. La diferencia que tendría con NVivo, por supuesto, es la falta en la parte multimedial y en algunos esquemas de recuperación textual. Y la propuesta para ustedes es que, dados los inconvenientes técnicos, posiblemente tengamos una nueva versión de esta presentación en donde podamos mostrar algunas de esos reportes, de esas funcionalidades que realmente perdimos en este momento porque no pudimos visualizarlas. Entonces, muy probablemente vamos a tener una repetición de este evento y a facilitarles también la grabación en caso de que no puedan asistir de nuevo. Quedamos atentos de enviarles también a los participantes del día de hoy la versión demo para que ustedes mismos puedan probar este software. Bueno, muchísimas gracias por la participación de ustedes. Esperamos, como nos contó Clemencia, reprogramarlo para mostrar realmente todas las bondades que nos muestra QDA Miner y sus dos herramientas adicionales. Muchas gracias y un feliz día.